estamos ya en Redención de Significados. Maestro, sea usted bienvenido. Muy bien hallado, mi querido José Luis, y en cuanto a mi público, muy buenos días. Maestro, nos llama don José Serrano en 2 ocasiones y nos pregunta, ¿está autorizada la sustitución del verbo abrir por aperturar? Ejemplo, aperturar una cuenta de cheques. Pues, por más que ahora he oído mucho esa cuestión del verbo aperturar. Bueno, tenemos la palabra apertura. Ya es la acción y efecto de abrir. Por consiguiente, no veo por qué crear un nuevo verbo a partir de apertura, ¿verdad? Para que fuera aperturar, si ya tenemos el verbo abrir. Entonces, la apertura ya es la acción y efecto de abrir una cuenta. Entonces, lo mejor es regresar al verbo abrir y no crear un nuevo verbo, porque después tendríamos que usar, por ejemplo, ¿cuál sería la acción y efecto de aperturar? Sería aperturación, ¿verdad? Y ya tenemos apertura como acción y efecto de abrir, y tendríamos que aperturación como acción y efecto de aperturar. Eso, señores, es meterse en un círculo vicioso en donde cada vez tendríamos una nueva palabra que pasaría de acción y efecto a infinitivo, y de infinitivo a acción y efecto, así hasta el infinito. Así que nada de innovaciones de ese tipo, por favor. Si ya tenemos apertura como acción y efecto de abrir, regresemos al verbo abrir, que es el original, y entonces digamos abrir una cuenta y no aperturar una cuenta. La señora Marta Rocha desde Zapopan nos dice, soy del Distrito Federal y encontré en el libro Así habla el mexicano que el término chilango tiene el mismo origen que el término jarocho, que inició como una expresión ofensiva con que se llamaba a los hijos de indios y negros. Bueno, al decir hijos de indios y negros, tenemos desde luego el mulato, ¿verdad? Por consiguiente, en el catálogo de lo que llaman las castas, que ya ves que muchas veces llegaron hasta sutilezas, ¿verdad?, de que de la segunda y tercera generación, ¿verdad? Cuando se forjaron precisamente durante la colonia, ¿verdad?, no se daba una calificación determinada. Se decía simplemente hijo de esto y esto, ¿verdad? Ahora, si el hecho de nacer, vamos a suponer, hijo de albino con española o algo así, lo cual daría una tercera generación de hispanidad por el lado del albino y una primera generación en cuanto a la española, no tenía nada que ver si era bueno o era malo. Vaya, sencillamente el grado de mestizaje no tenía nada que ver con si era despectivo o no despectivo, ¿verdad? Ahora, también, ahora ya estamos entrando en jarocho. Tampoco, ahora la cuestión es esta, que yo no soy desde luego perito en historia, pero he consultado con peritos en historia y me dicen que por lo que respecta a chilango no aparece ninguna casta que se llame chilango, ¿verdad? Como ahora también me imagino que no hay ninguna casta que sea precisamente la de jarocho. Así que, pues, yo he oído que, por ejemplo, en mis averiguaciones, la nota más vieja que tengo de chilango, que es lo que estaba yo averiguando la semana pasada y la antepasada, era simplemente hijo de provincianos nacido en la capital. Ahora, tampoco tenía. Yo creo que donde empezaron las intenciones ofensivas fue cuando ya empezó a haber rivalidad entre los provincianos y los capitalinos. Y entonces sí, y en Santa María sí, pues, en la definición que él da, que da también etimología, su etimología, dícese especialmente del pelado. Y ahí sí ya está declarando el sentido ofensivo. Y más al respecto, maestro, la señorita Nelly Rubio de Ojo de Agua, tengo entendido que chilango significa en náhuatl hombre extraño. Pues me gustaría que me diera por ella la fuente y cuáles serían las posibles raíces náhuatl, porque francamente en este caso yo no las puedo
entrever, vaya. No las puedo adivinar. Y fíjese que nos acaba de llegar la llamada del señor Jesús Razo Luna del Coyol. Dice, la palabra no es peyorativa, simplemente es el nombre con que se le llamaba a los de Tenochtitlan antes de que llegaran los españoles. Chilango significa los del centro. Bueno, ahí sería, bueno, porque ahí sí, fíjate qué curioso. Ahí sí, la raíz chi, que podría convertirse en chi, ¿verdad? Ahí sí, pues, tenemos que significa ombligo, y ombligo siempre significa centro, ¿verdad? Fíjate, esta me parece altamente aceptable. La voy a agregar entre las posibles, entre los posibles orígenes, y aún más la voy a adoptar como preferible. Muchas gracias, el señor Razo Luna. Y nos llama don Ramón Pineda. De hecho, pues nos tiene varias participaciones. Vamos a mencionarlas. Él nos habla desde Jalisco. Don Arrigo, le envío por fax estas sugerencias de nuevos vocablos y nombres ilustres. Chilanga banda, como onda musical que sintetiza la verdadera revolución lingüística del español con vocablos como chompira, dícese del colega, camarada y miembro de cuerpo colegiado, tibiri tábara, baile y cantata catártica, similar a la tarantela efectuada después de un atraco. Chido, liro, vampiro, adjetivo calificativo, grado superlativo. Párale, porque son tres catálogos de las palabras estas. Yo creo que sería bueno que tomáramos, pues digamos, ya ahorita ya dijiste lo que se refiere a chilanga, ya dijiste lo que es chompira, el tibiritábara, y lo que es el liro vampiro, quiere decir chido liro vampiro, pero yo creo que con que trabajemos este larguísimo catálogo, ¿qué te parece que lo dividamos en tres secciones, en tres sábados consecutivos? Bueno. Entonces empezamos con esto. Sí, mira, exactamente, y prescindimos de las otras que vienen ahí, ¿verdad? Esta la damos por comunicada a nuestro público, y las otras dos las vamos a guardar para próximos sábados, porque si no le estaríamos dedicando demasiado tiempo. El señor Enrique Arista nos dice, lo conocí en la Asociación Nacional de la Publicidad desde que se fundó. La Asociación Nacional de la Publicidad se fundó en 23, pero no, yo no pertenecía a la Asociación Nacional de la Publicidad desde 23. Yo debo haber entrado a la Asociación Nacional de la Publicidad desde los mediados los 30, es decir, unos 13 años después de que se fundó la asociación. Pero sí, recuerdo muy bien a mi tocayo, porque los Enriques son tocayos de los Arrigos. Gracias. La señora María de Lourdes García desde Toluca. ¿Cómo se escribe la palabra posgrado? ¿Así o con T? Es decir, postgrado. Bueno, muy afortunadamente, ¿verdad?, ya se comienza a suprimir la T en esos grados, en esos casos. Cuando una palabra comienza, como el caso de grado, con doble consonante, y cuando el prefijo termina en doble consonante, como es el caso de post, imagínate, se juntan S, T, G, R, ¿verdad?, cosa que repugna al castellano. Desde que estábamos romanceándonos del latín, muchas palabras que nos daban con coincidencias de consonantes, suprimíamos alguna de las consonantes. Ahora, desde luego, la regla es esta: la T de post se suprime siempre que lo que siga tenga consonante inicial. Ya no digamos doble, consonante inicial. Ya se dice, por ejemplo, postimpresionismo en lugar de postimpresionismo, y ahí ni siquiera comienza con... Así que, afortunadamente, tenemos una tendencia a la economía del lenguaje, siempre, desde luego, que no, digamos, repugne a la eufonía del español, vaya, que no pierda su fisonomía. Es como aquel que dice, bueno, si se quita la N, por ejemplo, de todos los que dicen trans,
¿Le vamos a quitar la N a tránsito? No, a tránsito no. Tránsito, diría. No sé, sería tránsito. Perdería incluso hasta... Sí, desde luego, se oiría al rey. No, desde luego se quita cuando puede estorbar, como en el, por ejemplo, transatlántico, ¿verdad? O el ferrocarril transiberiano. Bueno, por eso, ahí con decir transiberiano, con eso basta, ¿verdad? Lo mismo que cuando se juntan dos S, ¿verdad? A veces hay que respetarle la doble S. Bueno, pero en fin, la cuestión está en que simplifiquemos nuestro lenguaje para que resulte lo menos pedante posible, por una parte. Y por otra, no exageremos tampoco la simplificación de manera que nos resulte ininteligible o cuando menos como que repugne a nuestra idea del genio español. El señor Sergio Hernández de la colonia Estrella. ¿Por qué últimamente se abusa mucho del término al interior y no en el interior? ¿Es correcto? Bueno, un momento. Si estamos afuera, ¿verdad?, y nos dirigimos al interior, lógicamente ahí en la construcción de la frase nos está pidiendo la preposición a, ¿verdad? Entonces yo me dirijo al interior, ¿verdad? Ahora estoy dirigiéndome al interior. Ahora, si estoy adentro, pues o tengo una cosa, estoy trabajando con algo que ya está dentro de una determinada cosa, entonces sí, hay que respetar en el interior, ¿verdad? Nos encontramos en el interior del estudio. Ahora, exactamente, en esto aquí ni modo que lo digas. Ahora, yo creo que aquí se refieren también al interior de la República. A lo menos eso sospecho. Sí, puede ser. Ahora, en realidad, si nosotros nos damos cuenta, estamos hablando del interior refiriéndonos a provincias. Y hay provincias que son mucho más exteriores, es decir, están más cerca de nuestras costas que nosotros, los del llamado del interior. Por consiguiente, ahí está cuestión meramente convencional. Si estamos hablando de provincia y decimos al interior o al interior o en el interior, es cuestión de según como estemos hablando. Como siempre he dicho, ¿verdad? Las palabras, los términos, las expresiones deben tener, para tener significado, deben tener tres dimensiones. ¿Dónde estoy hablando? ¿Cuándo estoy hablando? ¿Y con quiénes estoy hablando? Entonces, module usted o autocritique sus expresiones en función de esas tres consideraciones. A ver, por ejemplo, maestro, decir voy a viajar al interior de la República. ¿A dónde vas? A Ciudad Juárez. Pues se va a uno de los extremos, precisamente. A uno de las partes más... Naturalmente. Más alejadas del interior. ¿Qué tiene de interior eso? Ciudad Juárez, sí, o Tijuana. Sí, seguramente. O Tapachula. O vengo del interior y a lo mejor viene de Veracruz. Ajá. La señora Rosario González de Jardines de San Mateo. Lo felicito por su sección de significados. ¿Cómo se dice? ¿Trastes o trastos? Bueno, si se refiere a las divisiones del mástil de la guitarra, diga usted trastes, con E. Ahora, los de la casa son los trastos, con O. El diccionario de la Real Academia Española, fíjate, autoriza llamar trastes con E a los trastos, ¿verdad? Por eso se dice, por ejemplo, hoy lavé los trastes, o pásame los trastes de torear, pongamos eso, y por consiguiente el DRAE está autorizando ahí digamos, ¿qué te diré? Un empobrecimiento de la lengua, porque llega un momento en que todo va a ser trastos o todo va a ser trastes y vamos a perder esa diferencia que había cuando se especificaba cuáles eran los unos y cuándo eran los otros. Que sucede lo mismo tú eres, creo que la única persona, bueno, he oído algunas más que especifican que el movimiento sísmico es tectónico y que no está, aunque esté autorizado por la Academia, utilizar telúrico como tectónico, pero desde luego un sismo que es de la corteza terrestre no es un movimiento tectónico, porque los movimientos tectónicos no es un movimiento telúrico, porque los movimientos telúricos son los de la Tierra como planeta. La traslación, la nutación, la rotación, ¿verdad? Esos son los telúricos, ¿verdad? En fin, el hecho de que autorice, por ejemplo, la Academia, que autorice en la cuarta acepción de tráfico, dice, equivale a tránsito.
se está perdiendo la palabra tránsito y ahora todo el mundo dice tráfico, ya sea que esté traficando, o sea, comprando o vendiendo bienes, ¿verdad? O bien transitando, yendo y viniendo, ya sea a pie o en vehículos. El señor Gerardo Cortés, de la colonia Floresta, Coyoacán, ¿qué tan veraz o exacto considera que es el corrector ortográfico y gramatical del software de Microsoft Office, tanto de Word como de Excel? Mira, yo en lo personal ni siquiera uso computadora, porque yo escribo a la antigüita con lápiz y con goma a un lado, porque la del lápiz nunca me alcanza, ¿verdad? Y desde luego, pero eso no significa que no esté perfectamente enterado. Sin ir tan lejos, estuve con algunos autores que desde luego componen componen sus textos en computadora, y precisamente se dio la casualidad de que comentamos eso. Me dicen, nosotros no tenemos dificultad. ¿Cómo tenemos la posibilidad de corregir al corrector según nuestra manera de escribir? Sencillamente nos metemos a la programación del software, ¿verdad? O sea, del programa, y lo reprogramamos. Sencillamente le decimos, cuando lleguemos a esta palabra, no me corrijas. Sencillamente, con eso basta. Y el corrector, con su memoria, sabe que a él no le debe corregir esas cosas. Sucedió una cosa chusca. Por ejemplo, yo conozco a algunos panistas que hacen textos sobre panismo, ¿verdad? Pues, lógicamente, ¿verdad? Como si fuera, conozco muchos priistas que escriben por ejemplo, lo chusco consiste en que ellos ponían la palabra panista y el corrector les decía, no existe esa palabra, dice, existe pianista, que es la más cercana, ¿verdad? Entonces, esa es la parte chusca. Y la otra parte es, por ejemplo, los que últimamente, yo solamente conozco una publicación que no acentúa la segunda I de priista. Es, si no me equivoco, es contenido o selecciones, una de las dos, ¿verdad? Pero es que en realidad no necesita ese segundo acento, ese acento en la segunda, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la ortografía, ya le digo, yo le aconsejo al señor Gerardo Cortés que se limite a reprogramar a su software, ¿verdad? Y que se quite de líos, ¿verdad? Y no me pida opinión, porque yo la tengo, pero afortunadamente la tengo de quienes tienen mucha experiencia en eso, y he llegado a esa conclusión. ¿Se acuerda que hubo una polémica, maestro, hace 2 años, precisamente con uno de estos correctores de estilo integrados? No, pero no creo. La que hubo desde hace 2 años fue una sobre un tesoro para uno de los software, era de sinónimos y antónimos. Sí, no, por eso. Que decía indio por mexicano, una cosa así. Mestizo y todo eso. Y en ese caso también di mi opinión, ¿verdad? No se le quite, porque hay textos escritos, desde luego, sobre todo en el siglo XVI, en donde precisamente los significados que venían en ese software que eran precisamente los que se usaban en ese tiempo, y que si los omiten, pues no se entendería un texto escrito en ese tiempo. La señora Iris Orea nos llama de Granjas Coapa. ¿Cuál es el significado de la palabra teodicea? ¿Tiene alguna relación con Odisea? No, bueno, desde luego. No. Mire, le voy a decir, la teodicea es una teología. Nada más que es una teología natural, o sea, racional. Eso no quita que la teología, pues digamos, de San Agustín o la teología de Santo Tomás no sean racionales, no. Lo que pasa es que la teodicea es una teología natural. La teología la teología nada más, sin natural o sin adjetivos, es la teología basada en la fe. Entonces, cuando la teología está basada en la fe, empezando por la propia existencia de Dios, entonces se llama teología. Y la teodicea
es el tratamiento de la divinidad basado en la naturaleza, ¿verdad? Cuando alguien dice sencillamente que qué bonito es amanecer, como si el mundo le estuviera dando gracias a su creador por el hecho de prolongar la vida un día más y todo eso es un impulso natural a tratar las cosas divinas desde un punto de vista meramente de sentimiento de naturaleza. Eso es la teodicea. Ahora, en cuanto a la Odisea, pues viene de la palabra Odiseo, es el nombre de Ulises en griego, ¿verdad? Y por consiguiente significa las aventuras de Ulises. Y como las aventuras de Ulises, sobre todo después de haber destruido la sacra ciudad de Troya, que es como comienza la Odisea. Dice, la Odisea comienza diciendo, dime, oh Dios, oh Musa, de aquel varón de multiforme ingenio, que después de haber destruido la sacra ciudad de Troya, entonces ahí es donde comienzan las Odiseas, porque también la palabra Odisea, por extensión, por lenguaje familiar, ¿verdad? Se dice, en lenguaje figurado, se dice de un viaje que ha sido muy aventurado. La odisea de cruzar el jueves el periférico con los muchachos de la UNAM ahí aventando piedras. Imagínate qué aventuras se corren con los cronistas, vaya, los de los medios, los representantes de los medios, cada día corren una odisea. La señora Olivia Robles Gómez, de San José de Gracia, Michoacán. ¿Qué significan los símbolos que se utilizan en medicina para definir hombre y mujer? ¿Por qué se utilizan y de dónde provienen? El círculo atravesado con un palito y el círculo atravesado por una flecha. Bueno, mira, cuando tenemos el círculo atravesado por un palito y está hacia abajo, significa femenino, ¿verdad? Y eso es el que más se usa. Otras veces el círculo atravesado, mejor dicho, del cual sale hacia arriba una flecha, es el nombre de lo masculino. Ahora, todo eso nos llega desde la astrología, que pasó después a la astronomía, y desde la alquimia, que después llegó a ser la química. Y entonces también los metales relativos a los planetas adoptaron el símbolo del planeta correspondiente. Ahora bien, el símbolo del círculo con una crucecita abajo, ese significa Venus, y por consiguiente es lo que representa lo femenino. El símbolo de la cruz del círculo con una flecha hacia arriba significa Hermes, ¿verdad? O sea, es Mercurio, y por consiguiente significa también lo masculino. No me acuerdo cuál es el signo de Ares, pero este que te digo es el que significa. Y por consiguiente, en el caso, por ejemplo, de las plantas, que pueden ser hermafroditas, o sea, que tienen de Hermes y de Afrodita, entonces se ponen los dos signos, ¿verdad? Eso ya, y se lee hermafrodita, ¿verdad? Lo mismo que pueden en ciertos animales inferiores, en donde hay la posibilidad de que pueda ser masculino o femenino. Entonces, ya te digo, el origen es la astrología, que pasó después a la alquimia y después a las ciencias comunes y corrientes, especialmente para facilitar la simbología. La señora Elvia Gómez, de Los Reyes Ixtacal en Tlalnepantla. ¿Hay alguna excepción para la regla de escribir doble R entre dos vocales? Por ejemplo, la palabra contrarrecibo solo tiene una R. No es cierto, debe llevar la doble R, porque si no diría contrarrecibo. Contrarrecibo. Yo lo veo a cada rato con los famosos no sé cómo les llaman, los remolques, ¿verdad? Que dicen, aquí hay un doble remolque, o contrarremolque, ¿verdad? Desde luego ahí, por el hecho de estar compuesto con el segundo elemento que comienza con R doble, o sea, con dos vibraciones de la lengua, en ese caso es imperdonable la doble. Es como cuando yo veo ahí algo de tablaroca,
Yo leo tabla roca porque está escrito claro, tabla con una roca, R. con una R, ¿verdad? Y lo que quieren decir es tabla roca. Y que debe de llevar las Debería llevar. Ahora, por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros ponemos Inforred, pero tenemos la precaución de ponerle la R mayúscula en el segundo elemento, en donde ya vemos que son dos palabras. Y entonces leemos Inforred, pero no porque esté en una sola palabra, porque entonces tendríamos que ponerle doble minúscula. Y con su doble R, exacto. Bueno, por eso mismo, ya con doble minúscula, ya sería, pero si nosotros leemos info y después con una mayúscula la palabra red, entonces ya nos damos cuenta de que es un compuesto y que leemos la segunda con la mayúscula inicial que tiene la palabra. Pues maestro, le agradezco mucho su participación en Redención de Significados, una de las secciones más gustadas por los amigos de Monitor del Sábado. Ahora ya nos puedes enviar tus comentarios escritos desde tu celular. Para ello envía al 51515 la palabra monitor, un espacio y el comentario que desees enviarnos. Recuerda, manda al 51515 la palabra monitor y tu comentario desde cualquier lugar del país. Un servicio más de Grupo Monitor, comprometidos con la verdad. Costo por mensaje 350 IVA incluido. Atención al cliente 01800-786-66. Servicio disponible solo para usuarios Telcel. Monitor. Sigue afectado el tránsito vehicular en la autopista México-Pachuca a la altura del kilómetro 17 en las inmediaciones de Turisterclac, precisamente por la volcadura de una pipa de gas. En este momento se realizan las maniobras para trasladar el combustible a una pipa vacía. El tránsito sigue muy afectado procedente de la caseta de cobro con rumbo a la zona de Indios Verdes, incluso en el sentido opuesto la afectación ya es notable. Circular por la vía Morelos, Distrito Exterior Mexiquense siguen siendo las alternativas. Seguiremos informando. Viaducto Miguel Alemán y encontrará circulación bastante favorable. Esto es a partir de la avenida de los Insurgentes y para seguir avanzando con dirección al eje central Lázaro Cárdenas. A partir de este punto, el eje central Lázaro Cárdenas lo encontrará con circulación también sin problemas hacia la zona del eje 3, tramo José P. Contreras, e inclusive para seguir avanzando con dirección a la avenida Fray Servando Teresa de Mier. Monitorear. Quitemos algunos elementos, por favor. No, mejor, solo la voz. Ok, así está mejor. Nuevo Nokia 6300, simplemente elegante. Cámara MP3 y video. Nokia, Connecting People. Desde 349 pesos en plan GSM 100, solo con Telcel. Precio incluye IVA. Detalles en telcel.com. A pesar de que se ha incrementado la carga vehicular a través de la carretera federal México-Toluca, la circulación continúa siendo constante, principalmente para quienes proceden de la zona del Desierto de los Leones y continúan hacia la avenida Constituyente. Le recordamos que esta arteria continúa presentando problemas viales, principalmente a la altura del campo deportivo del Estado Mayor, por una base de taxis que se está instalando en este lugar. Pasado el mismo, la circulación mejora y podrá avanzar sin mayor contratiempo hacia la zona de Periférico. Hasta aquí el reporte. Descubre la máxima expresión de la elegancia. No, más sencillo. La máxima expresión de elegancia. Sí, un poco más. Sí, señor. Nuevo Nokia 6300. Perfecto. Nuevo Nokia 6300, simplemente elegante. Cámara MP3 y video. Nokia, Connecting People. Desde 349 pesos en plan GSM 100, solo con Telcel. Precio incluye IVA. Detalles en telcel.com. En donde estés, Oficina Móvil de Telcel presentó Monitor Vial, su alternativa. Participe en Radio Monitor. Solo marque el multilínea 5595-1560. Monitor en AM. Supera a noticiarios de FM. Monitor de la mañana. Con José Gutiérrez Vivó. En sus frecuencias de AM. Supera en audiencia a noticiarios de FM. Monitor en 1320 y 1560 de amplitud modulada. Fuente IMLA. Mediómetro AM y FM. Marzo del 2007. Monitor. Comprometidos con la verdad. Diario Monitor. Suscríbase al 5578-3966, extensiones 117 o 317. Diario Monitor. Comprometido con la verdad. Desde la capital de México, escucha usted XE Info, Radio Monitor.
en 1560 kHz con 50.000 watts de potencia. Y en todo el mundo, en audio digital, vía internet. Radio Monitor. Una emisora de Grupo Monitor. Comprometidos con la verdad. Escuche a continuación propaganda oficial. 9 de cada 10 incendios forestales en el país son causados por seres humanos. Es increíble que algo tan pequeño como un cerillo, una colilla o un descuido pueda causar un daño tan grande. Reporta de incendios al 01800 Incendio. Cuida nuestros bosques y selvas. CONAFOR, México Actúa, Semarnat. La UNAM invita a la Feria de Cómputo UNAM 2007. Los mejores proveedores a los mejores precios. Del 3 al 6 de mayo. Estacionamiento para aspirantes en Avenida de Limán, Ciudad Universitaria. Entrada libre con credencial vigente a la comunidad universitaria. Exalumnos, afiliados Fundación UNAM, estudiantes y profesores del sistema incorporado. www.feriadecomputo.unam.mx. Estamos en Yecapixtla, aquí en el estado de Morelos, devorando unos tacos de su famosa cecina. Tortillitas hechas a mano, salsita, y su guacamole. Además, vámonos a la Feria de San Marcos en Aguascalientes. En la salud, las reumas. Y los problemas de la migración en nuestro país. También recordaremos a Guadalupe Trigo. Este domingo por la noche, en la Hora Nacional. Una producción de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, con el apoyo de Notimex. El Sistema de Bibliotecas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pone a tu alcance un acervo especializado en materia jurídica, con más de 51.000 títulos y más de 123.000 volúmenes. Además, contamos con exposición bibliográfica especializada, hemeroteca y venta de publicaciones y discos compactos editados por el Poder Judicial de la Federación. Visita las 4 bibliotecas del Alto Tribunal en la Ciudad de México. Informes al teléfono 5130-1262. Suprema Corte de Justicia de la Nación. No es justo que niñas y niños sean víctimas de la explotación sexual. Tampoco que laboren en sitios para adultos. En el Senado, hemos reformado las leyes para que los niños tengan mayor protección. Desde ahora, quienes compren pornografía infantil, abusen de los menores o los obliguen a trabajos forzados, serán castigados con penas más severas, mucho más severas. En el Senado de la República, vemos por ti. Si usted se pregunta, ¿dónde se escucha la verdad? Monitor le responde. En radio, 1320 y 1560 kHz. En televisión, en Canal 52 MX. En internet, www.monitor.com.mx. Grupo Monitor. Comprometidos con la verdad. Monitor. Informa José Luis Reyes. Porque cada hora el mundo cambia. Cada hora le presentamos Avance Monitor. Con todo para estar bien informado. Muy buenos días. Continuará el clima caluroso en gran parte del país, en donde se registrarán temperaturas superiores a los 30 grados centígrados debido a un amplio anticiclón que cubre la República Mexicana. Así lo informa el Servicio Meteorológico Nacional. Tan solo aquí en la Ciudad de México hoy tendremos una máxima entre los 28 y 29 grados, con alguna probabilidad de lluvia muy escasa y una mínima de 14. En otros temas, falleció el obispo de Aguascalientes, Ramón Godínez Flores, por las complicaciones del cáncer de páncreas que le fue detectado hace poco más de un mes. Sus restos estarán expuestos en la catedral de la ciudad de Aguascalientes, por supuesto, hoy sábado, domingo y el lunes, para que los feligreses le den su última despedida. Moderniza la Procuraduría del Distrito Federal el programa Saúl, diseñado para detectar vehículos robados. Y bueno, ahora dicen que contará con mecanismos que permitan consultar antecedentes penales, órdenes de aprehensión o de presentación, además de que tendrá acceso a las bases de datos del sistema penitenciario de seguridad pública. Mantiene el magisterio guatemalteco su amenaza de paralizar el sistema de educación pública ante el incumplimiento del gobierno de conceder aumentos salariales a los profesores. Y
mucha atención, el mundo registrará una explosión demográfica en las próximas décadas por el aumento de la esperanza de vida, lo que afectará al desarrollo económico y ejercerá una fuerte presión sobre los recursos del planeta. Esto según cifras de la División de Población del Departamento de Asuntos Sociales y Económicos de Naciones Unidas. A la primera persona que me ayuda a comprender, pienso entregarle mi tiempo, pienso entregarle mi fe. Yo no pido que las cosas me salgan siempre bien, pero es que ya estoy harto de perderte sin querer. A la primera persona que me ayude a salir de este... Hoy se presenta Alejandro Sanz en el Auditorio Nacional en el segundo de 14 conciertos. Digo es que ahora mismo ya no tengo ni siquiera dónde estar. El oro pa' quien lo quiera, pero si hablamos de ayer, es tanto lo que he bebido y sigo teniendo sed. Al menos tú lo sabías. 10 de la mañana, 4 minutos, información, realización y voz, Mónica Reyes. Es que a la primera persona que me ayude a sentir otra vez, pienso entregarle mi vida, pienso entregarle mi fe. Aunque si no eres la persona que soñaba, ¿para qué voy a hacer nada? ¿Qué voy a hacer de los sueños? Avance Monitor. Una producción de Grupo Monitor. Comprometidos con la verdad. Dime dónde. Blue shoots up to the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend. Take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. Son las 10 de la mañana con 6 minutos, 10 con 6. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Monitor en esta despejada mañana del sábado 21 de abril del año 2007. Tenemos 21 grados Celsius en la temperatura en la zona de San Jerónimo Lídice. Y en la línea Monitor está el doctor Sergio Ulloa. Él es médico internista y reumatólogo. Seguimos hablando precisamente de diferentes padecimientos y las formas que existen para tratarlos, tanto a nivel de medicina alópata como medicina natural. Doctor Ulloa, me da mucho gusto saludarlo. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Le aprecio que tome la llamada de Monitor. Entonces, el reumatismo, la artritis, es inflamación precisamente de esta parte de nuestro cuerpo, de las articulaciones principalmente, en manos y pies. Eso es correcto, sí. Esa es la definición más simple. Sí. ¿Qué desencadena la artritis, doctor Ulloa? Son muchas las causas, no es una sola enfermedad. El término artritis en realidad se refiere solamente a inflamación articular, pero no dice mucho más que eso. Hay que ponerle el apellido a la palabra para saber cuál pudiera ser el origen de esta inflamación. Entonces, cuando decimos artritis, lo que estamos diciendo es que es una articulación inflamada y nada más. Entonces, si quiere uno adentrarse un poquito más, entonces habría que buscar el apellido. Pero entre las causas más importantes, te diría de manera muy simple, una inflamación crónica autoinmune donde las defensas del organismo se van contra uno mismo y de alguna manera el blanco de este proceso de autoinmunidad se expresa en la articulación y de ahí viene la inflamación y la artritis. Esa es una de las causas más importantes. De hecho, el fenómeno autoinmune es el que produce las artritis más severas, porque tienen la cronicidad y son las que terminan destruyendo toda la estructura de la articulación.
Hay otras formas de artritis donde esto ocurre por un fenómeno de desgaste, donde el cartílago que separa los huesos se pierde, empieza entonces una fricción entre los huesos que da lugar a detritus y que secundariamente producen también inflamación. Otra es un depósito de cristales en algunas enfermedades metabólicas. Algunos cristales, como pueden ser los de ácido úrico, se depositan también en el entorno de la articulación y esto atrae mecanismos de defensa del organismo que a su vez secundariamente provocan otra vez la inflamación, que es otra forma de artritis. Y por último, pues pueden ser agentes infecciosos de cualquier tipo, que van desde virus hasta bacterias, que si instalan en la articulación, pues también producen artritis, por mencionar algunas de las más importantes. Ahora, doctor Ulloa, tengo entendido que precisamente la artritis en sus diferentes formas, como usted lo ha explicado al auditorio monitor, es un padecimiento que desafortunadamente, conforme avancen los años, irá en aumento. ¿Por qué razón, doctor? Bueno, yo creo que la explicación es muy obvia. Estamos ante un fenómeno de tensión epidemiológica donde tenemos un envejecimiento relativo de nuestra población muy rápido, que es producto del éxito que se ha tenido en abatir las enfermedades transmisibles y demás. Entonces esto está haciendo que los fenómenos de desgaste, que es una de las formas a las que mencionaba, pues están ocurriendo más porque tenemos más personas de más edad. Entonces el universo total de gente es mayor y estamos viviendo más. Esto ya tienes una explicación primera. Segundo, yo diría que porque hay más acceso a la profesión médica. Y millones de gente que antaño no iban, hoy tienen más acceso. Entonces se diagnostica también más. Y yo diría que son los principales factores. Yo creo que la cantidad de enfermos ha habido siempre, pero los dos grandes fenómenos que están explicando estos: uno, el aumento de la población en general y de edad avanzada, y segundo, pues mejor acceso y mayor acceso de la población en general a los servicios médicos. Ahora, doctor Sergio Ulloa, médico internista y reumatólogo, ¿a qué se enfrentan las personas que padecen esta enfermedad en sus diferentes grados y características? Yo creo ante el dilema de que sea diagnosticada de manera apropiada. Por desgracia, a pesar de la frecuencia con que estas enfermedades existen y afectan a nuestra gente, no siempre son diagnosticadas ni oportuna ni adecuadamente. Entonces, la no oportunidad y el diagnóstico inadecuado conlleva dos cosas. Una, que se trate pensando que se trata de una enfermedad de causa X, cuando en realidad es otra. Y eso permite que la enfermedad avance y pues obviamente con consiguiente deterioro. Entonces yo diría que el primer dilema que se enfrenta una persona que la padece es saber quién es la persona adecuada para que le haga un diagnóstico en el momento en que la sintomatología está apareciendo, adecuado, para que se le ponga el nombre y apellido que corresponde y a la enfermedad que te esté explicando cuál puede ser su origen y le pueda instituir un tratamiento adecuado. Yo diría que es el primer dilema. El segundo, entender que son enfermedades de tipo crónico y que en el momento que se le realice un diagnóstico adecuado, tiene que ponerse en la cabeza el hecho de que tiene que tener apego a las indicaciones de su médico. De otra manera, pues la enfermedad va a seguir avanzando. Y tercero, aceptar que no existen las curas milagrosas que se ofrecen tantísimo en este tipo de enfermedades. Entonces mucha gente cae en la medicina alternativa pensando que con eso se va a curar lo que no necesariamente es curable. Y si hay algunas de ellas que sí son curables, solamente el médico especialista puede determinar. Nadie más que él. Y hay muchísima charlatanería alrededor de este tipo de enfermedades. Entonces yo diría que son los tres grandes dilemas que enfrenta un enfermo. Primero, que se le diagnostique oportuna y adecuadamente. Segundo, que se le instituya después de ese diagnóstico el tratamiento más adecuado. Y tercero, aceptar de que tiene que seguir las indicaciones de su médico, dado que esta enfermedad seguramente lo va a acompañar muchísima parte de su vida. Y con esas tres cosas yo creo que puede llevar una vida con una calidad mucho mejor y en los casos en que están diagnosticando y atacando oportunamente la enfermedad, pues puede controlarse y llevar esa enfermedad a remisión, pero que solamente el que tiene el conocimiento puede hacerlo. ¿En casos extremos llega a ser incapacitante? Absolutamente, ese es precisamente el gran riesgo. Y que tenerlo ese sería, digamos, otro cuarto tema que se enferma el paciente. Saber si es de estas enfermedades que de no atenderse oportunamente son progresivas y que terminan deteriorando o afectando toda la estructura de la articulación y la van a destruir, total o parcialmente, pues llevando consigo la incapacidad total o permanente o parcial o total de ese paciente o de estas articulaciones, sí. Absolutamente sí. Ahora, doctor Sergio Ulloa, actualmente, ¿qué alternativas existen? ¿Qué tratamientos quirúrgicos
¿De qué se dispone actualmente? ¿De qué dispone la ciencia médica? Yo te diría que lo primero que disponemos hoy día es que conocemos muchísimo más respecto al origen de las enfermedades que antaño no lo sabíamos. Entonces ya esto te da una enorme luz. Primero, no nada más para saber anticipar qué es lo que va a pasar. Segundo, para poder casualmente, conociendo las causas, buscar las alternativas terapéuticas más adecuadas. Hoy día el arsenal de que disponemos, dependiendo del tipo de enfermedad, es amplísimo y se engrandece cada día más. En los últimos 10 años, por mencionar un periodo, pero pudiera limitarme incluso en los últimos 8, en la revolución que ha habido en la terapéutica de enfermedades reumáticas es verdaderamente avance. Yo creo que en pocos campos de la medicina se ha hecho avances tan importantes. Hoy ya los médicos disponemos de arsenales muy importantes. Una vez que establecemos el diagnóstico y la posible causa, contamos con un arsenal muy grande. Si hablamos de artritis reumatoide, que es la más invalidante de las enfermedades, pues tiene desde luego 3 objetivos en el tratamiento. Primero, quitar las molestias, que son la razón por la que el paciente acude a su médico. Segundo, una vez que esto está, y establecido el diagnóstico, tienes que atacar el fondo de la enfermedad. ¿Qué es lo que la está produciendo? Y atacarlo enérgica y rápidamente para evitar el deterioro articular. Y para ello disponemos de una amplia gama de medicamentos que van más allá de simplemente controlar la inflamación, sino que van al fondo del fenómeno inflamatorio y que rápidamente te reducen la inflamación y al abatirla de manera rápida evita la progresión del daño articular. Estos en general se llaman terapias biológicas, que han venido a hacer una verdadera revolución en el campo de eso. Tanto es así que pacientes que se diagnostican en los primeros meses de su enfermedad, podemos hoy día, sin ninguna pena, poder decir que los podemos llevar a remisión, que es lo más cercano a la curación, al término curación. No, pues qué interesante. No, es un cambio verdaderamente espectacular. ¿Cuál es la diferencia entre los tratamientos que se consideran tradicionales y este tratamiento biológico, doctor? Pues que los demás solamente iban al síntoma, o sea, de cuenta que era un maquillaje de la sintomatología del enfermo. O sea, llegabas con dolor e inflamación, bueno, te voy a dar un antiinflamatorio y analgésico, te vas a sentir mejor mientras tomas el medicamento, hace el efecto al mismo y estás exactamente igual, o igual un poquito peor, porque avanzó la enfermedad, porque el daño no lo estás atacando. La terapia biológica, por el contrario, está yendo al fondo del problema. Ataca componentes dentro del fenómeno inflamatorio que detienen ahí la enfermedad y no dejan que progrese. Al detenerse la inflamación de manera sostenida, se detiene el daño articular. De hecho, tengo entendido que ya se crearon centros especializados en este tipo de tratamientos. Bueno, muchas de estas terapias biológicas, que el término lo quiere decir que son componentes de peso molecular muy grandes, como tipo vacunas y demás, estas terapias biológicas ya por su naturaleza requieren de una aplicación cuidadosa, porque no dejan de ser proteínas que en algunos casos pueden provocar efectos adversos. Entonces eso te obliga a que la administración de las mismas, y no de todas, de algunas de ellas, tiene que hacerse en presencia del médico en la mayoría de los casos. Primero, para que se garantice que se está aplicando el medicamento. Segundo, en la dosis que se necesita. Y tercero, para hacer frente a cualquier molestia que pudiera haber de reacción inmediata. Sí, eso normalmente, esto ha hecho que la industria, quien provee este tipo de medicamentos, esté favoreciendo el establecimiento de centros de infusión que tienen como propósito que haya un entorno adecuado para que se apliquen estos medicamentos. Y déjame decirte por qué es importante, porque otras veces las infusiones las hacían en lugares donde se aplican también la quimioterapia para el cáncer, y no es el ambiente más adecuado juntar enfermos a veces terminales con otros que sí tienen una expectativa de mejorar su enfermedad y su calidad de vida, ¿no?